Me, me recibí ahí en la Universidad de Burlingame, orgullosamente. Hemos sido compañeras con Adriana en algún que otra materia, también en un postítulo, el cual yo dejé ese postítulo porque estoy haciendo la maestría, y entonces, bueno, los tiempos muchas veces no nos dan, entonces tenemos que optar. El postítulo era la didáctica a través de las imágenes. La verdad que muy, muy, muy bueno y muy gratificante con los seminarios que cursé. Bueno, me ofrecieron dar esta materia en la universidad. La verdad que es muy agradable, muy buena, sobre todo porque yo me desempeño en la conducción, ¿sí? Mi título de base es profesora de educación física, soy inspectora titular de la provincia de Buenos Aires, del distrito de Pilar, de inspectora, y en la actualidad tengo el cargo relevado a jefa distrital de educación del distrito de Pilar. Y la verdad que cuando nosotros hablamos de conducción, es interesante los recorridos que uno tiene para poder plasmar algunas cosas que quizás en otros momentos no lo vivíamos. Pero por suerte, en la universidad tenemos esta materia en la cual nosotros podemos achicar ese camino que en el caso mío tuve que recorrer para entender lo que era la conducción. Pero antes de entrar a la conducción, me gustaría que podamos dialogar un ratito antes, ¿sí? Si alguna quiere decir su trayectoria, no lo vamos a decir todos porque somos muchos, pero sí me interesaría que digan cuál fue su trayectoria, porque acá la trayectoria que uno tiene es muy importante, ¿está? Porque las vivencias que uno tiene en la conducción es importante, porque cuando hablamos de conducción no estamos hablando de conducción específicamente de un cargo directivo, sino de múltiples facetas que tiene la conducción. Así que bueno, me gustaría que alguna de ustedes o alguno de ustedes pueda contar algo, a ver quién se anima, o quién puede hacerlo, o quién quiere hacerlo. Mirta, me presento, soy Mariela de Villaguay. ¿Qué tal, Mariela? Bien, somos muy parecidas, somos colegas porque mi título de base es profe de educación física. Sí, sí. Actualmente estoy trabajando en conducción en una escuela secundaria, soy secretaria de dicha institución. También rendí el concurso de oposición en 2019 y pude titularizar. Muy Y la bueno. verdad que esta licenciatura, después de esa oposición, me llevó a volver a estudiar de nuevo, cuestiones que por ahí no las teníamos muy claras, porque en el profesorado, por lo general, nos enseñan ciertas técnicas de estudio, a realizar tesis. En mi caso me había olvidado de las normas APA, por ejemplo, viste, cuestiones que volvés a estudiar. A revivir. Y volvés a refrescar. Sí, sí. Y Sí, esta sí, materia Mariela. específica a mí me encanta. Por algo estoy en la Buenísimo. conducción. Buenísimo, Mariela. Sí, yo te tenía acá. Cuando nosotros hicimos el foro, yo lo que hago es, vieron que les mandé un mensajito, que es el espacio donde tienen que presentarse, donde nos podemos conocer, y bueno, también lo que quería saber yo a través de ese foro, de dónde venían, y yo te tenía que era secretaria de secundaria y profesora de educación física. Acá lo tengo registrado, de quienes participaron en el foro. Sí, y es importante lo que estás diciendo, Mariela, porque es cierto, bueno, yo hace muchísimos años hice el profesorado de educación física, pero en algunos profesorados, no digo todos, pero en algunos profesorados y con otro paradigma que uno cursó la escuela, el profesorado de educación física o cualquier tipo de profesorado, es muy probable que no hayamos tenido esta formación de poder ver, ¿sí? Y esto que vos también traes a colación, que
la universidad, la licenciatura específicamente, te hace volver a releer y a actualizarte. Creo que eso es un ejercicio que debería ser constante. Y esto lo digo desde del posicionamiento que tengo yo, ¿no? Porque esta trayectoria docente que tengo, siempre hice cursos, ¿sí? Cursos que empezaban y terminaban, comenzaban y terminaban. Era como para poder actualizarme en algo, pero faltaba algo mucho más potente, que es, creo, ver la educación desde la mirada macro, ¿sí? Y cuando hablamos de una mirada macro, estamos hablando como un dron que se posiciona arriba, que está arriba y puede ver y puede objetivar. ¿Está? Entonces, desde la conducción creo que podemos llegar a mirar esto y conocer distintas formas, porque si no nos encasillamos en algo muy específico. ¿Sí? Bien, ¿quién más quiere aportar? Hola, buen día, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Soy María Cecilia Poqué, también soy de Villaguay. Mi título de base es profesora en educación primaria. Soy licenciada en tecnología educativa. En el año 2017, no participé en el foro. En el año 2017 hice la oposición de secretaria. Titularicé en una escuela acá en Villaguay y actualmente hace 3 años me desempeño como vicedirectora en el nivel primario y asesora pedagógica en el nivel secundario. Buenísimo, buenísimo, porque hay miradas que la vamos a ir construyendo entre todas, entre todos. Estas miradas que tenemos desde distintos roles, desde el rol de maestra, de profe de educación física, de docente en tecnología, en matemática, en la materia que fuera, en la disciplina que fuera, y también en los cargos directivos, ¿sí? Que también está enfocada esa mirada, ¿sí? Porque están, además de lo teórico que nosotros podemos llegar a hablar, está esta construcción de un rol en la conducción, ¿está? Y que siempre va a tener distintas miradas, y que nosotros podemos, y nosotras podemos aportar para ese rol, ¿sí? ¿Quién más tiene algo más que comentar? ¿Algún compañero o compañera que no esté trabajando en el rol directivo o en el rol jerárquico? Anímense, que yo dije que ustedes eran muy Buen día, participativos, Mirta. no me va a creer. ¿Cómo está? Yo ¿Qué soy tal, Rita? Rita, de Villaguay también. Soy profesora de inglés, ese es mi título de base, y hice la licenciatura junto con Cecilia en tecnología educativa, y esta sería mi segunda licenciatura, ya más a lo macro, como decías recién. Y no, nunca estuve en cargo directivo, porque me trabajo a nivel primario, secundario y en algunas horas de superior, pero no, por ahora no me ha interesado rendir, como decía Ceci, para asumir ese cargo. Por ahora no. Yo no hice mi presentación en el foro todavía. Bueno, no importa, hay que tratar de hacerla. Tienen tiempo, chicas, chicos, tienen tiempo para presentarse. Yo miro todos los días a ver quién más charla y dice y escribe y nos releemos, y me interesa, porque cuando uno, y esto es fundamental, en la conducción tenemos que conocer, ¿sí? Con quiénes estamos dialogando, ¿sí? Y entonces es interesante saber qué hacen, ¿sí? Porque los posicionamientos son distintos en función de lo que hacen, y también en función de lo que consideran, ¿está? Entonces, bueno, tal vez un docente de inglés no tiene la misma mirada que un secretario, o un prosecretario, o un director, o un inspector, está un regente, como estuve leyendo que había de escuelas técnicas, ¿está? Entonces es interesante. ¿Está? Y esto también nos nutre a nosotras, a nosotros. A mí me nutre muchísimo, ¿sí?
porque yo no estoy alejada de la educación, estoy dentro, pero no estoy en el aula. No estoy en un cargo directivo, en el caso particular, no estoy en un cargo directivo de poder visibilizar, ¿sí? Lo visibilizo a través de otros que dicen y que comentan, ¿sí? Entonces, poder extender esa mirada, alargar esa mirada, es muy importante. Y creo que para ustedes también es muy importante, porque ustedes están en Villaguay, y nosotros en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Estando en otro espacio, tal vez, es muy probable, porque son distintas las políticas públicas que hay en cada uno de los espacios, las miradas sean distintas porque hay otras cosas que hacen que se miren distinto, ¿sí? Y creo que de eso vamos a charlar también hoy, ¿sí? De las distintas miradas que tenemos en función de la conducción y de las políticas públicas, ¿sí? Bueno, ¿hay alguno más que quiera decir? ¿Que quiera hablar? ¿Que quiera charlar? Bueno. Buen día. Que Paula, dale. Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué Mi tal? nombre es Paula Romero, yo todavía no me presenté en el foro. Soy profesora de historia, estoy trabajando en una escuela rural que tomé ahí desde que me recibí, es un multiaño, tiene como característica eso. También son dos escuelas en realidad, una que es la sede o la base y la otra sería el anexo, que se encuentra a 30 kilómetros de distancia uno de otro. Y acá en Villaguay ejerzo en diferentes instituciones, en secundario básico y en una ESCA. Nunca estuve en un cargo de conducción, sí estuve una vez como asesora pedagógica, y no me gustó mucho la experiencia porque es complicado trabajar con los colegas, con algunas posturas anquilosadas de los colegas, entonces como que no me sentí muy cómoda en el cargo. Bueno, Paula, vos diste puntapié en algo y que otra de las chicas también dijo, asesora pedagógica. Por ejemplo, una de las diferencias, nosotros acá en la provincia no tenemos asesores pedagógicos, no está el cargo de asesor pedagógico. ¿Sí? Perdón, Adriana. Lamentablemente es un cargo tan interesante, ¿no? Que claro, a ver, en el equipo, ¿no? En el equipo de conducción es un cargo tan interesante. Quisiera saber qué hace un asesor pedagógico, a ver, en el cargo. Yo desconozco, porque no tenemos ese cargo en la provincia, en Buenos Aires. Como asesor, bueno, todo lo que te dijo Paula es cierto, es re difícil por ahí trabajar con los colegas, pero a grandes rasgos es como, viste que el vicedirector en primaria se ocupa de la parte pedagógica, bueno, acá el asesor pedagógico es el que va trabajando con eso, con el tema de planificación, de organización, de cómo trabajar por ahí con los chicos con dificultades, de acompañar tanto a los docentes como alumnos, y bueno, eso. Ajá, perfecto, bárbaro, ya me desasnaste de algo. Y ahora pregunto, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos una estructura de cargos jerárquicos, ¿sí? Que tenemos un director o directora, ¿sí? Que en la provincia tienen, si es en el nivel inicial, son de 4 horas, si es en el nivel primario, 4 horas. Voy a hablar de niveles nada más, ¿sí? Y si es en el secundario, es de 8 horas. Después las modalidades también tienen sus directores, que va a depender de la modalidad cómo va a ser. Si es educación especial, educación física, psicología, bueno, esas son las modalidades que tenemos en la provincia. Después tenemos un cargo de vicedirector que siempre es de 4 horas, ¿sí? Salvo en la escuela secundaria que es de 4 horas y media. Tenemos un cargo de secretario o secretaria de 4 horas y media en secundaria y en primaria y inicial de 4 horas. Tenemos un cargo de prosecretario que va a depender de la cantidad de secciones que tiene la escuela, y en las escuelas técnicas tienen jefes de áreas, que también está dentro del personal jerárquico, ¿sí? Ahora, ¿cómo se estructura
en Villaguay. Esta estructura que yo les di recién de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Buenos días. ¿qué tal? Nosotros ¿Qué somos tal? 4 que somos de otros pagos, de Entre Ríos, somos de Gualeguaychú. Ajá, Bien, no, acá hay algo para aportar del rol de asesor pedagógico, porque acá son horas cátedra, se dice cargo, pero en sí se le asigna horas cátedra al asesor pedagógico, perfecto. que trabaja exclusivamente en secundaria, ¿sí? Ajá, No aparece la figura del asesor pedagógico en primaria, es exclusivo de secundaria y sí, articula con las propuestas de los docentes, ¿sí? En consonancia con el vicedirector y demás, en pos digamos, de ir en esto de pandemia, se vio mucho la figura del asesor, porque era el que iba como fortaleciendo las propuestas, ¿no es cierto? claro. En cuanto al cuerpo directivo, nosotros, bueno, veníamos bien hasta prosecretario, que fue una figura que se perdió. Yo soy rector de una escuela normal y esa figura la perdimos hace unos 10 años aproximadamente, sí que era una extensión del secretario. Pero después los cargos, al menos en secundaria, tanto de vice como director, garantizan el turno, ¿sí? Es decir, cuando entra el primer chico y cuando se va el último. Sí, sí están, no es que el secretario sí tiene una carga horaria de 5 horas, pero tanto el de vice como el de director están en el turno, es decir, desde 7:20 de la mañana hasta las 13:15. Ellos tienen que realizar el turno. ¿Tá? Hablo por secundario. Después las escuelas técnicas sí también tienen sus jefes de secciones, quizás sería el cargo como análogo a lo que voy a decir, jefe de área. Sí. Tienen los jefes de taller también. Claro, también de jefe de taller, sí. La figura del regente técnico también aparece, ¿sí? Que trabaja en articulación con los jefes de taller y demás, pero después somos bastante similares en algunas cuestiones. En algunas cosas, sí. Bien. Bien, a nosotros en la provincia de Buenos Aires, el cargo del director de escuela secundaria era de 4 horas y media, ¿sí? Hasta el año 2010. En el año 2010, la ley, ustedes saben que la ley de educación comenzó en el 2016, se promulga, perdón, en el 2006 se promulga, ¿sí? Pero para hacer la escuela secundaria obligatoria fue en forma gradual, ¿sí? Entonces empezaron con el tercer año, que era el primer año de polimodal, que era en su momento, ¿sí? Que fue en el 2009, el último curso que se recibió. Empieza el primer año el cuarto año de la escuela secundaria en el 2010. Entonces, a partir del 2010, se da un cargo del director que dura 8 horas, que tiene que completar las 8 horas y siempre tiene que estar en función de cuidar en los días de la semana y estar en los distintos turnos, ¿sí? Los turnos por lo general lo pone la escuela, pero por lo general comienzan 7:15, 7:30 de la mañana y terminan a la 1 y pico, depende de la cantidad de módulos que tengan, pero no es que el vicedirector, si está en el turno, tiene que quedarse hasta esa hora, ¿sí? Sino que tiene que cumplir la carga horaria y nada más. Pero en la provincia de Buenos Aires, no sé lo que pasará allá, pero en el secundaria hay muchos turnos que están en el turno vespertino. Entonces el director también tiene que cumplir en el turno vespertino su carga horaria completa, por lo menos una vez por semana o 2 veces por semana. Eso va a depender de cómo lo maneje. Y bueno, acá sucede eso con los rectores de escuelas técnicas o agrotécnicas, que tienen una ampliación de jornada, digamos, por los talleres y demás. ¿Ah? Pero en la escuela secundaria, el director y vice tiene que garantizar el turno, ¿sí? Claro. Si tiene 2 turnos, en uno va a estar el vice y en otro va a estar el director, pero tiene que garantizar el turno, que es llegar completo antes que los chicos e irse con los chicos después. Y las escuelas técnicas tienen sí esa ampliación de jornada que le llaman, que es una ampliación de jornada bonificada también, no es que es una obligación todo por lo mismo, sino que tienen un código en su recibo de haberes que establece esa ampliación. La ampliación de la jornada. La ampliación de la jornada. Bueno,
Es bastante Bien. extensa la jornada del directivo en provincia, Sí, de 8 horas, sí, porque sí. hay que estar, ¿sí? Es una Hay dedicación que full estar time, 8 casi por horas, decirlo. sí. Bueno, una de esas cosas es que, bueno, cuando se organiza la escuela secundaria en la provincia de Buenos Aires, nosotros partimos desde un 7º, 8º y 9º, ¿sí? Que era de la ley federal, pero que la provincia de Buenos Aires había transformado en una escuela secundarias básicas, en donde había designado ya directores antes de que estén en las 10 horas, perdón, del año 2010, había designado directores de escuelas secundarias básicas, y eran escuelas chiquitas, ¿sí? Que después se ampliaron y se transformaron en escuelas secundarias, y que es el gran problema que tenemos en la provincia de Buenos Aires, y les digo, un problema gigantesco de infraestructura escolar. Está. Entonces, cuando se organiza esto en el 2010, había cargos de regentes de las escuelas que estaban antes, ¿sí? Y sobre todo las escuelas de la época que la escuela secundaria era de 5 años. Entonces, con esos regentes, ¿sí?, que teníamos, en el 2010 se transforman en vicedirectores, que no tenían. Entonces, se crean cargos nuevos de regentes a vicedirectores y se sacan los regentes en las escuelas secundarias, que eran los que tenían. Después sí sigue habiendo, por ejemplo, regentes en educación física, en la modalidad de educación física, en los centros de educación física tienen regentes, ¿está? Pero de las escuelas secundarias se saca. Y esto viene a colación, porque nosotros tenemos que entender cómo es la estructura, ¿sí?, del personal jerárquico, de cómo es y qué funciones tiene cada uno, ¿sí? Porque dentro de esas funciones está la conducción, ¿sí? En el caso, cuando nosotros nos posicionamos en una conducción desde una estructura jerárquica, porque después también están las conducciones, porque una de las cosas que me planto y la digo es, el maestro conduce en su aula, el profesor de educación física conduce en el patio, que es un aula a cielo abierto, ¿está? Entonces las conducciones siempre están, ¿sí?, desde una mirada más específica en el caso de los docentes, pero también específica en los cargos de conducción, ¿sí? Porque cada uno, así como ustedes decían, del asesor pedagógico, que fue fundamental en este momento de la pandemia, ¿sí?, y que fue un complementario del vicedirector, también cada uno tenía una función determinada. Y bien lo dijo una de las chicas, que no recuerdo ahora porque pasan los años y uno se olvida, pero de una de las chicas que habló hoy, que dijo que bueno, que es dificultoso, fue dificultoso con sus propios compañeros, ¿está?, asumir ese rol, ¿sí?, y que los otros entiendan el rol que tenían. Y sí, seguramente cuando estamos con pares ocurra, exista esa dificultad. Pero bueno, eso también tiene que ver, ¿sí?, con la forma de construcción de esa conducción. Bien, antes de comenzar a charlar así, a dialogar sobre la conducción, lo que sí me gustaría dialogar con ustedes es respecto de algo que quería, que yo lo voy a compartir para mí, no, en todo caso no lo voy a compartir, sino que lo voy a mirar, para poder charlar sobre la guía que vamos a tener para poder concentrarnos y cómo vamos a manejar durante todo este periodo la cursada. ¿Les parece? A ver si la tengo por acá, creo que la tenía. Bien. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es, si ustedes tienen y fotocopiaron o pueden ver, a ver, esperen si la puedo compartir, así la charlamos, ¿les parece? A ver. Estoy para compartir, Adriana. A ver, Sí, Mirta, estás para compartir, estaba muteada. Perfecto. ¿La ven ahí, chicos? ¿Chicas? ¿No la ven? No. ¿No? Ahora sí. Está cargando. ¿Ahora sí? Sí. Ah, Ahí está. perfecto. Bien. Bueno, esta es la hoja de ruta que tenemos de Villaguay, que en un principio me habían dicho
que estaba mal, y sí, estaba mal, porque me escribieron ahí que no había colocado, estaban las fechas de la cursada anterior. Bueno, nosotros pusimos estas fechas, ¿sí? Las vamos a tomar entre comillas, ¿sí? Porque yo también entiendo que tenemos mucho trabajo los docentes. Tratemos de, en lo posible, de ir cumpliendo. Yo no voy a cerrar las entregas, o sea que las van a tener, pero sí es interesante que vayan cumpliendo con cada uno de los plazos, más o menos. Bien, acá nosotros dividimos la unidad temática en 3 partes fundamentales, ¿sí? Que son, ¿de qué hablamos cuando hablamos conducción? Que sería la primera parte, la conducción en los procesos educativos, y la conducción educativa en la escuela actual, instituciones y sujetos en contexto. Fíjense que esta unidad temática tiene contenidos que nosotros vamos a trabajar, y para eso hay bibliografía específica. Vamos a hablar de las representaciones y sentidos comunes y diferentes enfoques para entender la conducción, que es más o menos lo que estuvieron leyendo ustedes, ¿sí? Si alguno empezó a leer sobre este punto específico. La conducción en los tiempos de pandemia, creo que si bien en este momento estamos en una pandemia un poco más acotada, pero que con esta nueva cepa que estamos viendo, puede ser que se extienda y volvamos o no, esperemos que no, porque también hay un proceso de vacunas que es importante y que nos está conteniendo a todos y a todas. Es importante hablar de esos procesos, porque creo que es uno de los puntos nodales y fundamentales para entender los nuevos formatos que podemos tener en una escuela. La conducción educativa como gobierno, conducir y educar, la conducción desde otras disciplinas, que esto me parece re interesante, que es más o menos lo que estuvimos charlando recién, y después las biografías escolares y profesionales. Dentro de esta unidad temática vamos a tener 2 actividades, ¿sí? La primera actividad, que va a estar en función y que yo no le puse cierre, pero me interesaría que se complemente siempre, es el foro, que es el foro de presentación. En este foro de presentación nosotros, como les había dicho anteriormente, es fundamental que nosotros podamos escribir, aunque sea nombre y apellido, decir quién son, y si no tuvieron tiempo de leer, ustedes tienen guías, ¿sí? De qué pueden escribir ahí, por lo menos entender y escribir cuáles fueron las vivencias que ustedes tuvieron. ¿Por qué es eso? Y porque después lo van a completar o complementar con la parte teórica. Pero es importante que ustedes se presenten, ¿sí? Para mí es importante, ¿por qué? Porque va a ser la base para el segundo trabajo, ¿sí? Que el segundo trabajo, ¿sí? Es un trabajo práctico número 1, que va a tener calificación numérica. Y yo me voy a basar también en esa presentación, porque va a haber una articulación entre uno y otro trabajo, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, cuando hablamos de Dussel sabemos de lo que estamos diciendo, ¿sí? Y eso va a ser pie para poder hablar del gobierno escolar, ¿sí? Los distintos tipos de gobierno, de los espacios y todo lo demás, ¿sí? Acá figura un espacio de tarea. El espacio de tarea es el tiempo que nosotros no nos encontramos, ¿sí? Pero en ese espacio de tarea podemos dialogar a través del foro, a través de mails, a través de distintas formas, si quieren. Yo creo que figura mi número de teléfono en la plataforma. Si no figura, yo se los paso ahora porque no tengo ningún inconveniente en pasar mi número de celular, porque también trabajo de esa misma manera con las distintas escuelas en el distrito que trabajo, o sea que no tengo problema. En este espacio de tarea, ¿sí? Que comienza el 17/2, yo lo puse el 17/2, que vamos a estar en vacaciones, pero fíjense, 2/3 que pueden entregar la tarea, ¿sí? Y cuando digo acá, en el encuentro virtual, yo les puse esta fecha, 16/12, porque bueno, inicialmente a mí me dijeron que las clases finalizaban
el 16 del 12, nada más que el encuentro lo teníamos el 11. ¿Está? Acá debería entregarse el primer trabajo práctico. Debería, pero también sé que están con todo lo que es finalizaciones de notas, cierres, colaciones de escuelas secundarias, finalización de las escuelas primarias, que trabajan inicial también, sé que están trabajando mucho, porque este es uno de los tiempos y momentos en que se trabaja mucho, siempre se trabaja, ¿no? Pero acá es donde hay que estar. Hay que estar en la escuela porque están las fiestas, porque están las finalizaciones, las exposiciones y todo lo demás. Así que bueno, esto se puede extender hasta el 30, primeros días de enero, no hay ningún problema, pero preséntenlo. En este espacio de tarea, que comenzaría el 7 del 2, 17 del 2, del 22, hasta el 2 del 3, ¿sí? Y el último, este espacio de tareas en este trabajo práctico va a ser valorativo, ¿sí? Va a ser bien, muy bien, con alguna sugerencia. Siempre pongo sugerencias en los trabajos para que vayan mirando. Y es importante tener en cuenta las sugerencias, ¿sí? Porque nosotros más o menos tenemos establecidas en todos los encuentros que tenemos con las distintas comisiones que tenemos distintas rúbricas que hemos acordado, y esas rúbricas para nosotros son importantes, para que se tengan en cuenta, para el próximo trabajo. Por ejemplo, si nosotros le decimos, tengan en cuenta para la presentación, que se justifique el trabajo, ¿sí? Que vieron justificar en los términos de TIC, es que las palabras estén completas hasta que finalice el renglón. Entonces, esa justificación da un tipo de presentación. Entonces, cuando nosotros ponemos justificar, no está justificado, no es justificación de justificar un trabajo teórico, sino la justificación específica. Lo otro será que no acuerda con un marco teórico, o que no se llegó a concretar la idea de que tenían que colocar, ¿sí? También tenemos en cuenta todo lo que es las normas APA, así que bueno, así como lo trajo la compañera de Educación Física, eso también lo tenemos en cuenta. Y el cuarto trabajo, ¿sí? Fíjense que en la conducción de los procesos educativos también tienen sus contenidos, y también hay una bibliografía específica. Y el cuarto trabajo es, tenemos el espacio de tareas hasta el último día, ¿sí? Que finaliza la cursada, que es el 17 del 3. No hemos acordado todavía, Adriana, o no sé cómo se acuerda, el encuentro presencial, ¿sí? Que tenemos que tener con el grupo. Sí, que sería, ahí les diría que a lo mejor en el segundo encuentro de febrero retomaríamos el 16-17 de febrero, a lo mejor si Mirta vos querés presentar lo que sería el trabajo final alrededor del 1 de marzo, en la primera semana de marzo, o fin de febrero, para que tengan tiempo de organizarse. ¿Vos decís de hacer el espacio presencial ahí, o un espacio virtual? El sincrónico, sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces después lo acordamos y vemos. Dale, y se lo no hay ningún problema. Sí. Bien. Y bueno, este trabajo final, ¿sí? Va a ser un trabajo en donde van a tener que participar y van a tener que recoger información. Está con distintos actores que trabajan dentro de las instituciones educativas, que ustedes van a ir buscando y van a ir viendo. No es una materia difícil, es una materia para estar, para dialogar, para leer, sobre todo para reflexionar. ¿Está? Bueno, dejo de compartir esto, que era lo que quería compartir con ustedes. ¿Sí? Bien, ¿dudas sobre esto? ¿No tenemos? Bueno, supongo que no habrá dudas entonces.
Irán surgiendo a lo Mirta, largo del perdón. trabajo. La Sí. pregunta del millón, que siempre después, a último momento, se arma el debate. Los Pregunte. trabajos son en grupos. Nosotras Sí. generalmente presentamos una sola persona, lo sube a la plataforma. ¿Seguimos con esa modalidad? Una sola sube la plataforma y ahora iba a Exacto. hablar sobre la cantidad en cada uno de los grupos. Yo les comento, ¿sí? Este grupo, si bien hoy hay 36 participantes, no sé, Adriana, vos, pero yo leí las 2 comisiones y son 100 y pico. No, han ido algunos y algunas estudiantes han dejado este trayecto por diversos motivos. En la actualidad tenemos de 87, 88 estudiantes, compañeros activos, así que un gran número también en este tiempo de retorno a la presencialidad que hemos tenido y animándose a seguir con la cursada. Y estamos trayendo algunos que dejaron, dándole esta posibilidad, porque después es muy difícil que vuelva a abrirse la cohorte, ¿no? Al ser una cohorte cerrada, si no todos seguimos el trayecto, y la verdad es que nos parece que es importante que aquellos que empezaron, porque eso también hacia la gestión, ¿no? Aquellos que empezaron puedan terminar el trayecto de la licenciatura, siempre y cuando estén dadas las condiciones personales, por supuesto, ¿no? Sí, es importante. Creo que pasa mucho por el acompañamiento. Nos ha pasado a nosotros, Adriana, esto de poder acompañarnos para poder finalizar. Y creo que es mucho más difícil cuando es virtual. Cuando es virtual es difícil poder sostenerse, pero bueno, totalmente. Ahí es donde se empiezan a tejer las redes entre los propios compañeros y compañeras para poder finalizar. Uh-huh. Bueno, en un momento nosotros dijimos que que se había presentado como 3 integrantes para los primeros trabajos, pero el último trabajo es de A6, ¿sí? Porque ahí tienen que recolectar datos. A mí no me interesa en este momento, ¿sí? Si son 3, no menos lo que sí les pido es que no hagan de A1, ni de A2, mínimamente 3, ¿sí? Y después pueden entregar el trabajo, estos trabajos, pero el trabajo final sí tiene que ser de 6, ¿está? Porque ahí hay una indagación y es un poco más largo el trabajo, ¿sí? Más amplio, en donde va a haber lo vamos a charlar bien cuando sea la entrega del trabajo final, pero sí va a haber trabajo colaborativo en ese trabajo. Entonces ahí tiene que ser de 6, ¿sí? Si en este momento ustedes quieren entregar un trabajo de A6 para el primer trabajo práctico y para el segundo trabajo práctico, aunque sea valorativo el segundo trabajo práctico, no hay problema, ¿está? Pero mínimamente en este tiempo tienen que ser 3, ¿sí? Pueden ser de A5, de A4, 3, de A6, ¿está? Pero eso tiene que quedar claro con ustedes. Y tengan en cuenta que para los trabajos prácticos, sí, Martín. Perdón, disculpe que la corté. Nosotros somos un grupo de Sí, 4 sí. porque estamos geográficamente en otro lugar de la provincia, somos 4 colegas que siempre estudiamos. Perfecto, ¿Podemos 4. ir 4, siendo 4 siempre? Está bien, porque ustedes están alejados, ¿sí? Y como va a ser un trabajo de indagación, el trabajo final, entonces, bueno, no van a poder trasladarse a otro espacio para hacer la indagación. Entonces, bueno, ustedes van a quedar 4. Perfecto, ¿sí? muchas gracias. Mirta, yo coincido un poco con lo que plantea Martín recién. Los grupos nos hemos terminado armando y acomodando porque o por cercanía, ya sea que muchos vivimos acá en Villaguay, o bien porque compartimos lugares de trabajo. Por eso por ahí me parece, o sea, sí es un desafío y me parece que es un poco más difícil el tema de que ingresen 2 personas más al grupo con el que ya venimos trabajando, ¿me entendés? ¿Y cuántos grupos son en esas condiciones? Es que estamos todos los grupos hechos de A4. Es que están todos, Mirta, porque se han conformado grupos. En general siempre se dice hasta 6, porque siempre decimos hasta 4 y dicen, después podemos ser 5, ¿no? Es decir, siempre decimos hasta 6 y creo, ahí dice Paola que son 5, ¿no? Entonces por eso siempre decimos hasta 6 para
ampliar un poco la gama, pero si ustedes están cómodos en el grupo, lo importante es que no trabajen solos, ¿no? Es decir, que no sea un trabajo individual y que se encuentren en la reflexión junto con otros y otras compañeras, y que, como bien dice Mirta, en este caso van a tener que hacer un trabajo de encuentro con otros, y van a tener que pensar en esa, que escuchen, que obtengan como información. Entonces, lo importante es que hasta 6 pueden conformar los grupos. Son menos, bueno, serán más grupos, pero hasta 6, lo importante es que 4 es el ideal, 6 es el máximo. Como para que ustedes lo tengan. Ellos ya tienen conformados algunos grupos de SIC también, entonces están como ya en ejercicio de trabajar juntos. Claro, bueno, está bien, consensuamos bueno. entonces en esos grupos, lo que sí, menos de 4 no. Claro. Menos de 4 no. Está, entonces arreglamos así, acordamos de esta manera. Ningún Perfecto. grupo de 3, ni de 2, ni de 1. De 4 en adelante. ¿Les parece? Hola, buenos días. Claro, como decía Adriana, nosotros ya estamos trabajando para otras materias y mayoritariamente terminamos siendo grupos de 4 personas. Bueno, perfecto. No voy a romper esa lógica que tienen ustedes, porque la lógica la han buscado ustedes y ya está. Sí, Y es así. aquellos grupos que sean de 3, si hay algún grupo que son de 3, a lo mejor pueden juntarse los 2 grupos, trabajar a través de un documento colaborativo. Hoy la virtualidad y la tecnología nos permiten múltiples posibilidades de encuentro, y siempre también es una práctica entablar diálogo con otros que no nos hemos todavía encontrado, ¿no? Eso forma parte también del pensar junto a otros y otras. Así que si hay grupos de 3, no se preocupen, fíjense, ustedes mismos, tenemos el grupo ese de WhatsApp que lo podemos hacer más abierto, juntan, se unen 2 grupos. Y se hacen 6. Y se hacen 6. Está. ¿Acordamos así entonces, chicas y chicos? ¿Chiques? ¿Sí? Sí, Bien. Sí, sí, Bien. perfecto. Bueno, buenísimo entonces. Eso respecto de la cantidad de integrantes en el grupo. Respecto de, somos 2, pone ahí, bueno, van a buscar, había un grupo de 3, más 2 son 5, o sea que pueden formar ese grupito que estaría faltando, ¿sí? Miren, Paula y Cintia se ponen en contacto y se armó un grupo de 5 ya. Somos 3. Bueno, ahí está. Hasta puede servir el mismo campus para que ustedes podemos armar algún espacio con formación de grupos, y se van conformando ahí, esos que son 3, 4, está bárbaro. Bien, buenísimo entonces. Una de las cosas que nosotros vamos a tener en cuenta, ¿sí? Nosotros ponemos como mínimo la cantidad de hojas, de páginas, perdón, que pueden llegar a escribir, ¿sí? Siempre tiene que haber una carátula, está de presentación, y pongan por favor, y esto se los digo porque en el momento de la corrección, si no tengo que estar buscando si son de la comisión 1 o comisión 2, pongan la comisión a la que pertenecen, y pongan apellido y nombres completos, porque ha ocurrido, ¿sí?, que, qué sé yo, apellido Benítez, había 2 Benítez y pusieron Benítez nada más, hasta la próxima corrección, que encontré el próximo Benítez, no sabía qué Benítez era, ¿sí?, para poder colocar la nota, porque nosotros cuando pasamos y hacemos la corrección, pasamos y hacemos en forma directa, hacemos la corrección y ya se lo mandamos a través de la plataforma. Entonces a mí me quedaba colgada una chica que no sabía quién era, porque estaba el apellido nada más, y había 2 personas hasta que corregí el próximo Benítez, entonces por deducción tuve que saber. Entonces le pido que sea completo eso. Después nosotros le decimos que pueden escribir como mínimo, ¿sí?, que tiene que tener 3 páginas sobre el trabajo que nosotros específicamente colocamos. A mí no me interesa si escriben 3, si escriben 4, si escriben 5. Lo que sí les digo es menos de 3 no, ¿sí? Menos de 3 no. Después, lo que ustedes quieran y consideren pertinente escribir. Y la última hoja, que tiene que estar separada, es la parte de la bibliografía, ¿sí? Nosotros damos una bibliografía específica. Eso no quita, ¿sí?, que ustedes hayan
leído otras cosas y quieran colocar otra bibliografía, ¿sí? Que hayan buscado en internet, que se hayan metido en el Google académico y hayan leído algo específico, que traigan en su memoria docente de lecturas que hayan tenido y que les haya permitido retomar una idea respecto de las temáticas que nosotros tenemos. Por lo tanto, eso es libre, ¿sí? Lo que sí, hay una bibliografía que es obligatoria y esa bibliografía tiene que estar traspolada al trabajo que nosotros estamos haciendo. ¿Está? Entonces, 2 hojas van a ser una de presentación, otra de bibliografía, y en el medio, perdón, páginas, las páginas que ustedes quieran colocar. A mí me gusta leer mucho porque también aprendo con ustedes en forma constante, ¿sí? Porque el saber ustedes saben que es inacabado. Por lo tanto, en forma constante estamos aprendiendo. ¿Está? ¿Alguna pregunta sobre el trabajo práctico? ¿Sobre los trabajos? En cuanto a la presentación, digo, ¿eh? Bien. Disculpen, pero estoy un poco con mocos y un poco resfriada. Pero bueno, me hice el hisopado y no tengo nada. Así que es propio de la época. Bien. Eso respecto de lo que estábamos charlando de la presentación. Bien. ¿Ustedes estuvieron leyendo algo? A ver, ¿qué me pueden comentar de lo que estuvieron leyendo? ¿Alguna lectura de las que habíamos propuesto? En el foro vi que escribieron porque algunas pusieron citas textuales, que es importante las citas textuales. Es importante las citas textuales porque es la voz de alguien que está diciendo. ¿Sí? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, profesora, ¿cómo le va? A mí me pareció muy interesante la bibliografía. En el profesorado, la verdad, no analizamos este tema de los roles y sobre todo los cargos de conducción. Y de hecho la bibliografía, leerla, sobre todo la inicial que hablaba sobre las dimensiones y los sentidos de cómo ver al equipo directivo dentro de la escuela en relación con los docentes y con otras instituciones también. Bueno, hablábamos de que, bueno, faltan muchas cosas, que muchas veces los directivos asumen el rol, digamos, experimentando y teniendo las ideas que tienen y las experiencias que tienen, pero muchas veces no saben qué hacer ante determinadas situaciones, o no saben la importancia del rol que tienen, porque aparte cuestionaba la palabra rol para arrancar, ¿no? Porque todo el tiempo hablamos de roles, de funciones, y lo que nos propone, por ejemplo, el texto de Marturet es que hablemos del directivo como en un acto político, como artista y creador, y como en esta acción de gobernar la escuela, pero gobernar en el buen sentido, ¿no? De tomar una posición política respecto al derecho a la educación, y de llevar, como quien dice, a los docentes, no desde un liderazgo empresarial, sino con otro sentido, además del trabajo en equipo. Nosotros ya hicimos los 2 trabajos que hay que presentar, el segundo lo estamos puliendo ahí, y nos pareció interesante la experiencia de 2 instituciones que trabajaron en conjunto a partir del diálogo que tuvieron los directivos en Misiones para hacer una capacitación virtual para que trabajen con proyectos basados en problemas. Entonces, eso de que 2 instituciones secundarias se unan, que los directivos hablen, se unan y hagan reformas para garantizar el derecho a la educación, a mí me pareció muy llamativo, porque acá la zona no suele pasar en secundaria más que nada. Por ahí en primaria, las chicas dentro de la misma institución están acostumbradas a trabajar más en equipo, pero en secundaria nos cuesta mucho. Hacemos proyectos, pero con 2 o 3 docentes, con los que nos llevamos bien, y los directivos muchas veces no interfieren con una buena función
es como que nos dejan a nosotros, bueno, tienen que hacer esto y nosotros creamos, ¿viste? Pero habla de la función pedagógica del directivo, ¿sí? Que sale de lo administrativo, de los papeles. Entonces analizamos esa experiencia de esas dos escuelas de misiones y me pareció muy interesante, ¿sí? Bueno, hay un montón para hablar, pero eso es para... Sí, sí. Sí. ¿Quién más quiere opinar algo de lo que haya leído? Buenos días, profesora. Carolina Hola, ¿qué tal, Chazarreta, Carolina? del grupo de los 4 de la Torre, que habló hace un ratito. Bueno, perfecto. claro, de acá, un poco más alejados de Villaguay. A mí de toda la bibliografía, sí, lo que me llamó la atención, me interpeló, es cómo cambia una frase de Blechman. Nosotras las que hemos rendido concursos de oposición, yo he tenido ese privilegio de rendir 2 concursos de oposición, es como una frase célebre, gestionar para que las cosas sucedan. Me encantó cómo interpela la palabra gestionar, situándola en una mirada casi mercantilista de la educación, y pone la palabra conducción. Entonces, en esto un poco yo de cuestionarme, lo leí y demás, claro, uno va a la etimología de la palabra conducción, continuás leyendo y bueno, entendés. Entonces está bueno esto de como reescribirnos, revisarnos, ¿no? Es, en definitiva, seguir aprendiendo. Bueno, de la bibliografía, eso puntualmente, la verdad que me hizo crecer, ¿sí? Muchas gracias. Totalmente, Carolina, porque bueno, cuando nosotros, así como vos dijiste, Carolina, que tuviste la oportunidad de poder rendir 2 concursos de oposición, que bueno, cuando uno se centra en algo que quiere rendir, como que comienza a leer, lee, y son, en algunos momentos fueron modismos, de acuerdo a los momentos históricos o a la historicidad que estuvimos viviendo, ¿sí? Yo les digo, yo tengo 61 años, tengo 35 años en la docencia, ¿sí? Trabajados en forma continua, y tuve una formación, ¿sí? De la ley 1420, de 1884 la ley. Entonces, a las personas que tenemos cierta edad, tuvimos que ir rompiendo distintas formas de pensar, de ser, y tuvimos que ayornarnos. Y cuando nosotros digo ayornarnos, fijándonos qué es lo que queremos realmente. Porque cuando nosotros hablamos esto de conducir, de gestionar, hay algo que surge que es la gobernabilidad. Cuando nosotros hablamos de gobernabilidad, estamos hablando de algo político. Y pareciera, o pareciese que en ciertos momentos decir que la educación es política era malo, que no se podía concebir. Pero si nosotros podemos mirar hacia atrás y decir, ley 1420, ¿cuál era el paradigma de la ley 1420? El disciplinamiento. Fuimos disciplinados. Entonces, esa mirada no era una mirada específica, política. Podemos preguntarnos si esa mirada de 1420, de la ley 1420, que estuvo hasta 1993 cuando fue la ley federal, o 94 que fue la ley federal, ¿no estaba una mirada específica política sobre educación? Sobre la educación, de cómo teníamos que, qué es lo que teníamos que enseñar. Yo recuerdo que, porque me juntaba con compañeras de distintas escuelas, ¿sí? Que eran pocas las escuelas en ese momento, en los años 70, 80, eran pocas las escuelas secundarias que había en la provincia de Buenos Aires, porque eran de nación, y leíamos lo mismo, Lazarillo de Tormes, Borges, un poema,
que todos lo sabíamos, la historia era la misma, con los mismos autores, ¿sí? Entonces había una direccionalidad política en donde nosotros podíamos ver esa educación. Fuimos formados de esa manera, y las conducciones eran específicas también, pero no podíamos decir que era político, porque no lo entendíamos desde la parte política. Cuando nosotros comenzamos a hablar de gobernabilidad, es porque tenemos en cuenta otras cosas. Tenemos en cuenta cómo la política, ¿sí? Y no hablo de una política específicamente educativa, sino la política, cómo transforma la política educativa. Cuando nosotros leemos la Ley Federal de Educación, la 23.195, la leemos, hay un posicionamiento específico también. De hecho, se sacaron los 5 años, fue el polimodal, y había 500 formas de recibirse y terminar una escuela secundaria en el lugar donde estaban, porque después si se iban a otro lugar no podían, ¿sí? Profe, yo le iba a decir que yo alcancé a leer solo Marturet, pero me pareció muy ameno, muy comprensible. Hablo desde mi realidad, que nunca tuve formación en conducción, o sea, en realidad le tenía más miedo a la materia, pensé que iba a ser como más dura y distinta, pero ese texto me gustó. Lo que me pasó particularmente es que pude ver un montón de cuestiones de otras materias que hemos cursado, cuestiones de Estado, cuestiones de cómo la idea de Estado en cada época histórica va delimitando, como usted decía, va direccionalizando las políticas educativas y por ende los roles de conducción. O sea, cuando dice que gestionar es liderar, estamos en el menemismo, estamos en ese paradigma. Totalmente. Se habla de estrategia, el management, todo lo que es resultado concreto, medible, escalas. O sea, me pareció como, empecé por me pareció muy ameno y como muy al punto. O sea, me gustó mucho. Y después lo que habla de las 3 posturas, los 3 verbos, que eran resistir, los tengo acá a mano, no me acuerdo los otros 2. Bueno, que habla de 3 verbos. Y también ahí está visible la cuestión del derecho a la educación, que es un eje que nosotros hemos venido trabajando en todas las materias. Totalmente. Me parece como que le puso el moñito a un montón de cosas que hemos venido leyendo. Sí, sí, sí. A ver. Interrumpir e inaugurar. Ahí está. Dale. Los 3 verbos. Ahí está, interrumpir, resistir y inaugurar. Bien. Fíjense entonces ustedes que ya tienen una lectura previa, ¿sí? Porque todas las materias en la universidad, la universidad tiene un posicionamiento específico respecto de la educación, cómo nosotros vamos imbrincando y vamos focalizando en cada uno de los extractos. En este caso, lo estamos viendo, ustedes lo habrán visto en evaluación, está todo lo que estamos hablando, ¿sí? Y ahora lo estamos viendo en la conducción educativa, y en la conducción es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque quien conduce es quien tiene la capacidad de trabajar en forma horizontal con los compañeros, acordar y escuchar. Eso es fundamental, ¿está? Y también ese es un posicionamiento, porque si nosotros entonces hablamos de la Ley 1420, de la Ley Federal de Educación, y tenemos esta ley, la 26.206, ¿sí? Que nosotros ahí tenemos algo fundamental, ¿sí? Que esa ley nos habla, ¿sí?, de sujeto de derecho. Cuando hablamos de sujeto de derecho, ¿sí?, es que hay un derecho que se tiene que cumplimentar para todos y para todas, para los estudiantes, para los docentes y para todos. ¿Está? Entonces, desde este paradigma de esa ley también hay una intencionalidad política que se plasma en la política educativa. ¿Está? Entonces, nosotros tenemos que ver con esta ley, que es la que tenemos en la actualidad, cómo podemos
conducir? ¿Desde dónde? ¿Desde qué paradigma va a ser esa conducción en las instituciones educativas? ¿Desde dónde vamos a arrancar? ¿Cómo vamos a arrancar? ¿Cuál es la lectura que tenemos? ¿Está? Creo que para las docentes que son, y los docentes que son más nobles, les va a resultar mucho más fácil, porque tienen otro tipo de vivencias, porque las vivencias también construyen. Es como las biografías escolares de nuestros estudiantes, ¿sí? La biografía escolar de un estudiante es fundamental, qué es lo que fue recibiendo en cada uno de los años que fue transitando, esa trayectoria, es fundamental. ¿Y cómo se va a construir esa biografía? Y con la conducción que tengan en el aula de quien esté al frente del aula. ¿Sí? También va a estar quien esté, y esa docente también va a ser de quien esté en esa conducción, en esa escuela. Y si vamos a los más macros, en este caso en la provincia de Buenos Aires tenemos una jefatura distrital. ¿Cómo se maneja esa conducción en esa jefatura distrital? ¿Cómo se maneja esa conducción en una jefatura regional? Más macro, ¿cómo se maneja la conducción en la provincia de Buenos Aires? En ustedes, en el caso de Entre Ríos. ¿Sí? Y más macro, ¿cómo se maneja a nivel esa conducción a nivel del Ministerio de Educación? Entonces siempre la conducción va a ser política. Siempre va a haber una gobernabilidad, al margen de que las condiciones que pueda llegar a tener cada una de nosotros y nosotras, que algunos lo llamarán líder, ¿sí? Yo recuerdo que me decían, pero Mica, vos tenés que ser líder. ¿Líder de qué? Acá tenemos que construir, y vamos a construir con el otro. A ver, líder, ¿por qué? Porque escucho. ¿Sí? Pero líder no es una palabra que nosotros, desde el posicionamiento que tenemos, lo vamos a tener en cuenta. Nosotros tenemos que tener en cuenta, y creo que debería ser así, es trabajar con la horizontalidad. Escuchar qué es lo que dicen, ¿sí? Cada uno de los alumnos, de los estudiantes, perdón, en cada uno de los espacios que uno trabaja. A ver qué es lo que dicen para poder conducir, para poder gobernar ese espacio, ¿sí? Que está delimitado en un momento por 4 paredes, pero que cuando sale al patio, también cómo gobierno en ese patio cuando los chicos están en un recreo. La conducción pasa por eso, por escuchar. Pasa por escuchar y pasa por definir entre todos. Si una maestra, ¿sí?, comienza a dialogar con sus estudiantes y les dice, bueno, chicos y chicas, vamos a ir al recreo, pero recuerden que en el recreo también están los chicos que son más grandes y otros que son más chiquitos. Los más grandes que tienen sus necesidades, los más chicos que tienen sus necesidades, y ustedes que también tienen sus necesidades. Por lo tanto, vamos a delimitar los espacios para poder manejarnos mejor. Si los niños y niñas entienden esto, es porque hubo una explicación del porqué, un fundamento del porqué. Y si no pasa nada en el recreo, y las cosas surgen como tienen que surgir, hay una gobernabilidad. ¿Pero por qué? Porque ustedes propusieron y porque los otros aceptaron, o porque los chicos también pueden proponer y nosotros podemos aceptar. ¿Está? En los cargos jerárquicos pasa exactamente lo mismo. Además de tener nosotras ciertas normativas que tenemos que cumplir, porque a medida que se hace más macro, se va complejizando un poco más, ¿sí? Cuando estamos en distintos niveles de supervisión, ¿sí?, o de conducción, seguramente son más las normativas que hay que cumplir, ¿sí?, o que hay que llevar a cabo, pero bueno, son normativas, pero las estrategias de cómo llevar a cabo esas normativas las tenemos que consensuar. No es que vengo y digo, bueno, a ver, ATR tiene que ser, ATR es el programa que tenemos en la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, para la revinculación de los chicos, ¿sí? ATR tiene que ser en el horario de 4 a 5, ¿sí? Y resulta que es la única maestra que conseguí
para que trabaje en ATR y no puede de 4 a 5, ¿sí? Porque viene de trabajar de otra escuela. Y dice, yo puedo 4 y cuarto, no, entonces no. Entonces los chicos se quedan sin ATR, sin maestra ATR, porque el directivo en forma unilateral decidió que tenía que ser a las 4 y no 4 y cuarto. Mirta, no sé si todos saben a qué se refiere con ATR, que no es a todo ritmo, aunque es a todo ritmo. El maestra, profesora ATR, ¿querés contarle? Sí. No recuerdo cómo se llama el programa de Nación, ¿sí? Pero Nación sacó un programa, ¿sí? Para trabajar con los chicos que tienen baja intensidad en cuanto a la comunicación pedagógica, y comenzó el año pasado, ¿sí? En 2020, cuando los chicos y las chicas estaban desvinculados con las escuelas o tenían muy poca vinculación. Es atención a las trayectorias de revinculación, eso significa ATR, ¿sí? Entonces está ATR, que empezó en el 2020, y en el 2021 siguió ese programa, pero más ATR, y en el verano es verano más ATR, ¿está? Entonces esto es seguir revinculándose con los chicos y con las chicas que por uno u otro motivo fueron desvinculándose con la escuela. Ahí me parece interesante también aclarar cuánto las conducciones, ¿no? Porque ese vínculo de conducciones que se dan dentro de los ámbitos educativos, y hablo de ámbitos educativos para no centrarlo solo en lo escolar, ¿no? Cómo está también en plena concordancia con las políticas públicas, ¿no? Con las políticas que se vienen desarrollando, y cuánto las conducciones tienen que estar acompañando y garantizando que esas políticas se lleven adelante, porque han sido consensuadas, ¿no? Con los equipos de conducción, con los equipos distritales, ¿no? Y ahí también hay un espacio de la conducción que es íntimamente vinculante con el desarrollo de las prácticas que se desarrollan en las escuelas y en los espacios educativos. Sí, totalmente. A ver, yo les doy un panorama, gracias Adriana, gracias a las chicas que me dijeron que es acompañar y que se llama Presentes en Entre Ríos. Bien, el programa surge desde Nación, y después cada una de las jurisdicciones lo traduce en las formas que pueda traducirlo a través de políticas públicas, como dijo Adriana. Nosotros sabemos que las políticas públicas son requerimientos que van solicitándose en forma no directa, pero sí en forma que es como que hay una ebullición de cosas que van sucediendo y que van brindándose o visualizándose, que tienen que terminar en algo. Por ejemplo, las chicas que estaban con la ley del aborto, ¿sí? Surge en un lado, surge en el otro, se conforman grupos, se van haciendo, y tienen que tomar agenda pública, y esa agenda pública se transforma en una política pública. Acá también ha pasado. ¿Qué pasaba en la pandemia, ¿sí? En que los chicos no estaban vinculados? ¿Cómo los vamos a revincular a esos chicos? Y bueno, Nación tiene que sacar un programa, bueno, que es acompañar, y el Consejo Federal de Educación se junta, se conforma, y acuerdan con este programa, y que lo van a hacer de acuerdo a las posibilidades que tiene cada una de las provincias. En provincia de Buenos Aires se llama ATR, más ATR, verano ATR, ¿sí? Eso tal vez pensando en la circulación de ciertas informaciones en cuanto dicen cuántos chicos han dejado la escolaridad en este tiempo, y cuánto falta decir de todo lo que se está haciendo con estos programas, ¿no? En eso también tenemos que tener puesta la mirada por la parcialidad de las participaciones que se escuchan, que se dicen, y sin poner el foco también en todo lo realizado y que se está realizando y que se seguirá realizando para revincular a esos estudiantes y a esas estudiantes que
por diferentes motivos han dejado la escolaridad en tiempos de pandemia, ¿no? Sí, totalmente. No sé cómo fue, o alguna me puede decir más o menos cómo fue la revinculación de los estudiantes en Entre Ríos a través del programa Presente, a ver si tiene similitudes con la provincia. Yo les cuento cómo fue en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En Buenos Aires lo que se hizo, hay equipos de orientación escolar, que les cuento, que la ley que nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires, que es la 13.688, dice que todos los estudiantes, de todos los servicios educativos deben tener un equipo de orientación escolar. El equipo de orientación escolar, de acuerdo a cada uno de los niveles, va a depender de la cantidad de integrantes. Por ejemplo, en la escuela primaria tienen 3, ¿sí? Que es un asistente social, que le fueron cambiando de nombre, ¿no? Asistente educacional y un acompañante de trayectorias, algo así creo que se llama ahora, pero que era el maestro recuperador, ¿sí? Tienen esos 3 integrantes. En inicial tienen asistente social, asistente educacional y tienen una fonoaudióloga. Y en secundaria tienen asistente social y asistente educacional, ¿sí? Después hay equipos que son interdisciplinarios que están dentro de los distritos. Pero ¿qué pasaba? Nosotros tuvimos un gran problema en la provincia porque en el gobierno anterior lo que quisieron hacer, los pocos equipos que había, que no había muchos, lo que quisieron hacer es que se redistribuyan. Entonces había un equipo de orientación en una escuela que tenía que hacer extensiones a otros lugares y pensaban hacer, en vez de pertenecer a un equipo de una escuela, iban a pasar a ser a equipos de distrito. Al ser equipo de distrito, uno no tiene ciertas posibilidades de hacer un movimiento, de ir de una escuela a otra, de un distrito a otro distrito, no puede ser un movimiento. Y eso, un movimiento, está contemplado dentro de la ley del Estatuto del Docente de la Provincia de Buenos Aires. Entonces había todo un problema grande que en realidad no facilitaba nada, sino que era dar más trabajo porque una asistente social tenía que estar trabajando con varias escuelas a la misma vez. A partir de este año, nosotros tenemos un equipo de orientación en todas las escuelas secundarias y en todas las escuelas primarias. Lo que nos está faltando ahora es nivel inicial. ¿Está? Pero a fines del año pasado, para poder trabajar en esos equipos de orientación, para poder trabajar, para saber qué es lo que estaba pasando en la escuela, la Dirección de Psicología lo que tuvo que hacer fue trabajar en forma directa con cada una de las escuelas, en donde se tenía que nominalizar a todos los chicos de cada una de las escuelas, nominalizar, no contarlos, nominalizar nombre y apellido, y se tenían que subir a una plataforma, nominalizar qué chicos tenían discontinuidades en los aprendizajes. Había tres bloques, ¿sí? Un bloque es los que nunca se conectaron, nunca tuvieron un acercamiento. Otro bloque era los que tuvieron acercamiento, y otro bloque eran los que se habían acercado en forma disruptivas. Estos de formas disruptivas se acercaban cuando, a través de la política pública, que es el servicio alimentario escolar, se acercaban porque iban a buscar en la caja de SAE, que se llama SAE, el Servicio Alimentario Escolar acá, iban a buscarlas ahí y se le entregaba o un cuadernillo o una actividad para poder realizar. Era el único contacto que tenían en el 2020. Esos chicos se nominalizaron, se fijaron, ¿sí?, cuántos eran. Nosotros, desde las jefaturas distritales y las escuelas, los equipos de conducción, lo que tenían que hacer era buscar a esos chicos que ya tenían, fijarse, ponerlos en un mapa escolar, fijarse dónde vivían, dónde vivía cada uno, y hubo una plataforma donde estudiantes de tercer y cuarto año y de docentes que no estaban trabajando podían inscribirse en esa plataforma para ser agentes, para ir
para ser docentes, para ir a buscar a esos chicos. Entonces teníamos que también hacer la localización donde vivía cada uno de los ATR, que eran los docentes ATR que teníamos nosotros y nosotras, para poder establecer el vínculo entre un ATR que viva cerca a la casa de algún estudiante. Porque también recordemos que en pandemia nosotros no nos podíamos desplazar. Para todo eso vinieron con todo un equipo, ¿sí?, de protección, con todo el protocolo de protección que ha habido y por haber. Esa fue la primer vinculación que tuvimos. Y esa, como dijo Adriana, es una política pública, que ahora va cambiando de formato de acuerdo a las necesidades, sobre todo de protocolos de salud. ¿Está? Pero sigue estando, a pesar de la presencialidad. Bueno, eso es el programa ATR, cómo comenzó, ¿sí? Y la nominalización la tuvo que hacer psicología. Fue la encargada de trabajar en forma coordinada con la Dirección de Educación Primaria y Educación Secundaria, porque ATR era para primaria y secundaria, y educación especial, ¿sí? Les pregunto a ustedes, ¿cómo fue o cómo es el programa Presentes? Bueno, el programa Presente es un programa provincial. Sí. Este se enmarcó dentro del Plan Nacional Acompañar, el Puentes de Igualdad, ¿viste? Es estrictamente territorial, o sea que cada director departamental debía conformar su equipo de trabajo. En ese equipo de trabajo hay un coordinador, un promotor socioeducativo y los acompañantes de ese equipo, ¿no? Bueno, y este programa se basó en dos pilares fundamentales, que fue revincular al alumno, que por diferentes razones estuvo alejado de la institución, y acompañar la trayectoria escolar. Que, como decís vos, hoy se trabaja y se enmascara de otra perspectiva, porque volvimos a la presencialidad, pero se sigue trabajando. Es una política que va a continuar y yo creo que de acá a 5 años más va a seguir el hilo conductor de lo que es la revinculación y el acompañamiento. No va a ser de un año para otro. Ahí estuve leyendo, una de las chicas que puso que no en todos los departamentos está funcionando. Claro, no en todos. Acá en la provincia de Buenos Aires... Sí. Perdón, Mariela, decí. No, eso también yo sabía, que no en todos los departamentos se llevó a cabo. Bien, acá en la provincia de Buenos Aires... Tampoco en todas las escuelas, Mirta. Acá mismo en Villaguay no se hizo en todas las escuelas tampoco. Acá se hizo en todas las escuelas y en toda la provincia. ¿Está? Porque venía direccionado desde la provincia de Buenos Aires. Esto fue, por eso había una plataforma, ¿sí? Y había una evaluación. ¿Se acuerdan cuando fue lo de la evaluación? Que se empezó a trabajar sobre evaluaciones que eran valorativas, ¿sí?, y no numéricas. Bueno, acá en la provincia se conformó un registro que es el RITE, ¿sí? Sí, que es el registro de las trayectorias educativas, en donde todo ese registro, ¿sí?, tenían que estar nominalizados los estudiantes y colocado ahí cuál era el informe del RITE en esas plataformas. Entonces, con esas plataformas, la provincia de Buenos Aires supo cuántos chicos había y en qué condiciones estaban. Entonces, a partir de ese RITE, designaban cantidad de docentes ATR que le correspondía a cada escuela. Entonces, a nosotros nos llegaba por distrito la cantidad de chicos que tenían, ¿sí?, y cantidad de estudiantes. Por supuesto que muchas de las escuelas, alguna de las escuelas no terminó de completar ese RITE, completó algunos, pero bueno, tuvo. En el caso
de Villaguay respecto al programa, la coordinadora hizo un relevamiento por los establecimientos y, como decía Graciela ahí en el chat, se trabajaron por nodos, ¿sí? Que estaban en escuelas, puntos estratégicos, donde asistían tanto alumnos de primaria como para el apoyo de secundaria, ¿sí? Nosotros, todo ese equipo que vos hablás de psicopedagogo, de esto y aquello, no, nada. Y te digo más, por ahí tenemos la suerte, ¿sí? De que se designen docentes. Hay en otros departamentos donde no son docentes los que están designados en esos nodos como acompañante. Sí, acá también pasó. Por eso se inscribieron estudiantes. Podían anotarse estudiantes de cualquier profesorado, ¿sí? De cualquier profesorado, ¿sí? Estatal, y algunos, ¿sí? De los profesorados de gestión privada, ¿sí? Que tenían que ser de tercero y cuarto año, y esos estudiantes estuvieron acompañados por el profesor del profesorado, ¿sí? Que estaba a cargo de esos estudiantes para también organizarlos. También, como ahí leí que algunos nodos funcionaban bien, otros no tanto, acá también pasó lo mismo, ¿sí? Y porque todo pasa, no es que es directamente proporcional. La política pública está ahora. ¿Quiénes somos los encargados de llevar adelante esa política pública? Quienes estamos en las conducciones. ¿Está? En las escuelas, a ver, y esto lo digo, yo soy jefa distrital, ¿sí? Del distrito de Pilar, ¿sí? A cargo mío hay 157 servicios, de los cuales 40 son escuelas secundarias. O casualidad, cuando empiezo a mirar, una de las escuelas, la escuela secundaria X, no tenía estudiantes para que estuvieron, no había chicos desconectados. Y yo le digo, ¿cómo que no? No hay chicos desconectados en ese lugar. Entonces, bueno, ahí hay una gestión directiva, ¿sí? Que no puso los chicos que estaban desconectados. Ahora, ¿por qué razón no los puso? Porque no quiso hacer la tarea administrativa, porque no le gustó la política pública que estaba en este momento y no la llevó a cabo. ¿Por qué razón? ¿Sí? Bueno, sabrá las razones, la inspectora que está a cargo de esa escuela sabrá las razones por qué. Porque nosotros sabemos, y sobre todo quienes vivimos en cada uno de los lugares, ese contexto, como ustedes dijeron, bien contextualizado, en ese contexto, nosotros sabemos qué es lo que pasa con la situación de las familias respecto a la conectividad, respecto al poder adquisitivo de tener datos en un teléfono, o de tener internet en su casa en el 2020. Eso lo conocíamos. Entonces, ¿fue así en esa escuela? ¿Sí? ¿Que los chicos estaban todos conectados? No, desde mi punto de vista no, porque yo, como les dije, hace 35 años que trabajo en la docencia y en ese distrito conozco perfectamente la situación de cada una de las escuelas. Sí, ahí hubo algo en la conducción que no anduvo. En ese director y en esa secretaria, porque son los únicos dos cargos jerárquicos. Y algo también de acompañamiento con los docentes, ¿sí? Pero bueno, desde la Dirección General de Escuela, otorgaron módulos u horas cátedras horas reloj para la atención de los chicos, y entonces ahí se visibilizó que había chicos que no estaban conectados. Porque la realidad nos dijo, ¿sí? Y esta es general, la realidad nos dijo que hubo muchos chicos que no estaban conectados, muchísimos chicos que no estuvieron conectados. Entonces nosotros no podemos tapar algo que está sucediendo. ¿Está? Ni por el rol que nos compete, ni por la ética, ¿sí? Ni por lo moral. Es una inmoralidad decir que en una escuela los chicos están todos conectados, porque no es la realidad en las escuelas públicas. ¿Sí?
Y cada una de nosotras conocemos cuáles son los contextos en donde nosotros trabajamos. Entonces, esta política pública, ¿sí? En este caso, en el caso de ustedes presentes, que bueno, tendrá que ahondarse, fijarse, ¿sí? Y volver a rehacerse esa política pública, o la implementación de esa política pública, o el llevar a cabo esa política pública tendrá que mirarse, como también tenemos que mirar nosotros, ¿sí? En el caso nuestro, con el programa TR. Este programa continúa en el verano. A mí lo que me llamó la atención, por ejemplo, nosotros en el 2020 fue la atención personalizada en cada una de las familias, a la casa, ¿sí? Y ustedes me dijeron que era nodos en un lugar determinado, ¿puede ser? ¿Cómo fue esto de acercar, que los chicos se acerquen a un nodo, o empezó en forma posterior, cuando fue la presencialidad, o cómo fue? Porque en la provincia comenzó antes de la presencialidad, en Buenos Aires. Por eso tenían que ir a las familias. Y estas políticas públicas, quiero decirles, que también en algunos distritos, porque esto ya fue una articulación con cada uno de los municipios, también hubieron políticas públicas que acompañaron a esa política pública de la provincia. No fue solamente la política pública de la provincia, sino que hubo articulaciones, que es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta en la conducción. ¿Está? Así como ustedes articulan con el profesor en la primaria, el profesor de educación física con la maestra para saber qué es lo que van a trabajar en el patio, ¿sí? También hay articulaciones con distintas instituciones, qué sé yo, si van a hacer un torneo o si van a hacer una salida educativa, seguramente van a articular con alguien para que puedan hacer esa salida educativa. Nosotros, como gestión de gobierno, en este caso como jefaturas distritales, también articulamos con los municipios en pos de la educación. ¿Está? Y en este caso nosotros hemos articulado con el municipio para que haya otra política pública, ¿sí? que no recuerdo en este momento cómo se llama el programa que hizo el municipio, pero que iban a las casas también con todo la protección que tenían que tener, pero iban en un micro y llevaban una mesa y sillas para atender al grupo familiar de 3 o 4 chicos que estaban viviendo ahí y que no estaban conectados. Y la articulación fue pidiéndonos a nosotros cuáles son las familias que no estaban conectadas. ¿Está? Entonces, me hace acordar sí, a Tenti Fanfani, en este caso, que lo van a tener como lectura de la materia en distintos materiales, en cuanto a él que habla de la autoridad, pero también del conocimiento de las familias, el conocimiento de los estudiantes con los que estamos trabajando, y también de nuestros compañeros. Él también hace referencia a esto, ¿no? Porque el conocer, el saber las realidades, como dice Mirta, también hace que ese acompañamiento, que podamos focalizar los acompañamientos, ¿no? Y no solo de aquellos estudiantes, sino también de compañeros, compañeras que han atravesado situaciones complejas, más en estos últimos tiempos. Sí, sobre todo porque, así como ustedes dijeron, hay un grupo que es de un lugar y hay otros grupos que son de otros lugares, seguramente que las escuelas también puede ser que estén cerca de sus domicilios. ¿Está? Entonces, bueno, eso también se tuvo en cuenta, porque la maestra, el profesor, está dentro de un contexto, por lo general, no todos, pero donde está viviendo, tiene a los chicos cerca, los estudiantes cerca de su domicilio. Entonces, no puede negar el contexto en el que está viviendo y sabe perfectamente. Por esa razón nosotros decíamos, bueno, en la escuela número 28, a ver, ¿qué pasó en esa escuela? En la escuela secundaria que no tiene ningún chico y sabemos que los profesores viven en los mismos barrios. Todos tenían conectividad, ¿está? Entonces, bueno, esas son cosas para preguntar y repreguntarnos también, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Así como ustedes, como bien dijeron hoy, que lo puse sobre la mesa recién, esto de que en algunos nodos funcionaban bien y otros no tan bien. Y también en las escuelas es lo que pasa. Unas funcionan bien y otras no tan bien, y otras qué es lo que está pasando.
Entonces ahí pasa, creo que un problema nodal es la conducción, ¿sí? La conducción es es como que la que va fijando las pautas para poder, poder gobernar justamente esa institución escolar, ¿sí? Bien. Respecto de que nos adentramos a todo lo que es pandemia, ¿sí? Nosotros teníamos unos textos para leer y que hablaba específicamente de los tiempos y los espacios. ¿Qué podemos hablar de los tiempos y los espacios? ¿Sí? Porque cuando habla de tiempos y espacios, Dussel está hablando sobre las representaciones que nosotros teníamos de esos espacios y esos tiempos, ¿sí? Y cómo fue cambiando este formato. ¿Qué me pueden decir de esto? Bueno, a ver, vamos a situarnos en una escuela, ¿sí? Vamos a hablar de una escuela. Cuando ustedes ven una escuela, ¿qué es lo que ven en una escuela? ¿Cuál es la primera impresión que tienen? Supongo que lo primero que vemos es el edificio, la construcción, o entramos al Bien. patio, la cantidad de chicos que hay o chicas. Bien. De esto también habla Huergo, ¿sí? Cuando habla de un espacio arquitectónico, está de ese espacio de cómo es la escuela. Cuando se construye una escuela con tantos salones, en algunos casos con la sala de profesores, en algunos casos con una biblioteca, con pasillos, con baños, ¿sí? Entonces nosotros estamos hablando de un espacio arquitectónico, ¿sí? Pero también, ¿qué pasa en esos espacios? ¿Sí? Porque bien, si nosotros tenemos un espacio que está definido por paredes, ¿sí? Por sillas, por bancos, por pizarrones, ¿sí? Ahí pasa la vida, y pasa la historicidad de cada uno. A ver, el baño, cuando Huergo habla del baño como representación específica, ¿sí? De un espacio social, el baño de los chicos y de las chicas, ¿sí? Los baños por lo general están escritos, y no pasa solamente en las escuelas, están los baños de los restaurantes, de los bares, de las estaciones de trenes, están escritos, ¿sí? Entonces ahí hay una representación de algo, ¿sí? De un espacio que, si bien fue arquitectónicamente para un baño, ¿sí? Hay un espacio de comunicación y de decir, ¿sí? En las escuelas, ¿qué pasa con los espacios? Y los Perfecto. espacios muchas veces nos delimitan nuestra tarea, o sea, nos restringen o nos habilitan. O sea, si yo tengo un aula y los bancos están, sillas y pupitres están fijos al piso, no me deja espacio de otra organización de mis estudiantes, por ejemplo. Si no es lo mismo trabajar con 25 estudiantes, cada uno en su mesa individual, o mesas grandes que puedo trabajar en grupo, como en el jardín, por ejemplo. ¿Me va a delimitar mi tarea como docente? Sí, y a ver, ¿y qué pasa con los pasillos? Yo creo que buen día. Buenos días, Clara. No tengo cámara porque mi internet es muy mala, entonces se corta. No te preocupes. No te preocupes. En realidad lo que nos sucedió a todos es el cambio de ese espacio situado, llamada escuela, que nos llevó a adaptarnos a otro tipo de rituales, ¿no? Inclusive la vuelta a la presencialidad, esos mismos espacios y esos mismos rituales no se cumplieron como se venían cumpliendo o haciendo desde un principio. Esto del que habla Dussel, que dice, Paula creo que lo dice en su texto, que ese ritual de abrazarnos al encontrarnos y darnos un beso también cambió. Entonces debimos situarnos desde otro lugar, con otros tiempos,
y cambió incluso la forma de relacionarnos, ya sea con nuestros pares docentes o con nuestros alumnos. Fue muy difícil explicarle a los niños que se iniciaban, por ejemplo, en la sala de 5, que no podían compartir la hora de la merienda, ni siquiera sus espacios, no, con no más de 4 personas, hablarles inclusive de burbujas. Todo eso nos cambió, esos rituales fueron cambiando, entonces ese espacio escuela, como lo veníamos conociendo hasta antes de la pandemia, tuvimos que adaptarlo y conocerlo de otra forma, ¿no? Sí, sí, totalmente. A ver, nosotros, yo les digo, ¿no? Yo trabajé muchos años, hasta el 2019, además de inspectora de educación física, yo pasé por varios cargos directivos y el último cargo que tuve es el de prosecretaria de una escuela secundaria, ¿sí? A ver, quien está en una secretaría tiene un espacio determinado donde hay un diálogo constante y una relación con quienes estamos en la secretaría, que era de una manera, ¿sí? Lo mismo ocurría en la sala de profesores, y los pasillos, ¿sí? Los pasillos son lugares de encuentro entre distintos profesores, entre estudiantes y docentes, lugares donde se decían cosas que tal vez no las decíamos cuando íbamos a dirección. En dirección iban y era otro lenguaje que utilizábamos, otras formas de manejarnos, y tal vez todo lo que chusmeábamos, entre comillas, con los profesores en la sala de profesores y lo que hablábamos en el pasillo, eso no se hacía. Entonces, esos espacios que además de ser un pasillo arquitectónico, ¿sí? Ese espacio nosotros no lo tuvimos en pandemia. ¿Está? Tuvimos las representaciones de otros espacios. Los que estaban dentro de una cámara, ¿sí? Y podían ver a través de una videollamada, un Meet o un Zoom, o la forma de comunicarnos que tuvimos, ¿sí? Nuestro espacio como docentes, en mi caso yo tengo 2 plantas atrás y 2 ventanas, ¿sí? Otros tendrán una puerta, otros tendrán, qué sé yo, la cocina, otros tendrán una biblioteca. Esos espacios fueron comunicados hacia otros. Y también estuvo la comunicación de los niños y niñas y estudiantes que estaban en sus espacios comunicándonos como ellos vivían. Y nosotros comunicábamos como nosotros vivíamos. Entonces, este tipo de espacios, ¿sí? Fue el espacio áulico que tuvimos, que no fue el mismo espacio que nosotros estamos acostumbrados. Y también en los tiempos, porque en los tiempos nosotros en una escuela tenemos un horario para el recreo, un horario para salir, ¿sí? Un horario para ingresar, un horario para dar clases y se terminó, ¿sí? Se terminaron los 2 módulos o las 2 horas o la hora que tenía de clases, o quinto, cuarta, se terminó y terminó ahí. Y después, si tenía tiempo, corrijo en mi casa. Sin embargo, en este tiempo de pandemia, las comunicaciones fueron totalmente distintas. No hubo un momento de recreo, no hubo un momento de corte, fue continuo, ¿sí? Muchos decían 7x24, ¿sí? Y otros decían, no, 7x6 nada más, déjame descansar el domingo. ¿Está? Porque los avatares que ocurrieron nos llevaron a esto, ¿sí? Entonces, fíjense cómo y de qué manera nosotros tuvimos que estar enseñando y aprendiendo a la misma vez, y ellos también, los estudiantes, aprendiendo y enseñándonos también a la misma vez. ¿Sí? Totalmente fuera de la escuela y el formato tradicional que nosotros conseguimos y la representación que tenemos de escuela. Con esa escuela que nosotros decimos, entramos, en primaria se forma, en secundaria algunas escuelas no forman, casi ninguna escuela forma en secundario, por lo menos acá, sí, pero la formación de la escuela primaria,
la entrada de las escuelas secundarias, y las familias también aprendiendo, perfecto, ¿sí? Las familias también aprendiendo, porque de eso no nos tenemos que olvidar, del aprendizaje que tuvo la familia, y también de la cercanía que tuvo la familia, aquellos, y sigo diciendo, aquellos que tuvieron la posibilidad de poder conectarnos a través de algún medio, porque otros tipos de medios, ¿sí? Fue la comunicación a través de papeles, ¿sí? Que iban a buscar algún lugar, algún negocio que estaba abierto, o que la escuela abría, ¿sí? En el momento de la entrega de los alimentos para entregar algo que venía de Nación, que eran los cuadernillos, o algún trabajo. Inclusive nosotros siendo docentes, Mirta, también tuvimos que aprender a guiar a nuestros hijos, porque Totalmente. En mi caso, por ejemplo, mi nene de 4 años en el jardín también me llevó a replantearme un montón de cosas, a enseñarles en casa. A ver, los profesores de educación física y las profesoras de educación física, nosotras que trabajamos siempre con la corporalidad, de forma constante, tuvimos que aprender a hacer videos, que ni conocíamos cómo hacerlos, porque bueno, algunos por supuesto que lo sabían hacer, pero muchos de nosotros no sabíamos trabajar esto. Tuvimos que aprender, así como aprendieron ustedes. A ver. Sí, está bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, como Analia? Mirta, lo que decís, que está bueno porque hay cosas muy positivas que vinieron para quedarse. Sí. Así como decís, armar videos y demás, eso está bueno porque quizás si no hubiésemos tenido pandemia o estas situaciones, quizás nunca nos poníamos a, no sé, buscar recursos educativos como EducaPlay, me pasó en mi caso, no sé, Grafmática, utilizar otros recursos de los cuales nosotros no veníamos acostumbrados y que, bueno, nos tuvimos que sentar en la mayoría de los casos a rever o repensar nuestras clases, y a mí me parece muy positivo en ese sentido, porque hay cosas que debemos mantener. Disculpen, ustedes están, discúlpame, Analia, ¿están escuchando música? Porque mi vecino puso música, voy a bajar la ventana. Ah, bueno. No se escucha. No se escucha. No, Mirta, no se escucha. ¿No se escuchaba? Bueno. No, todo bien. Pero por eso digo, insisto en esto, de que hay muchas cuestiones que uno, bueno, desde cada lugar, ¿no es cierto? Y como pudo, de investigar, de estudiar, cómo puedo hacer para que el alumno aprenda a buscar otras estrategias, que a mí me parece muy positivo porque aprendes un montón y los alumnos también. Sí, sí. De hecho, a ver, si nosotros nos posicionamos en esto, ¿no? Fíjense que cuando aprieta el zapato nos damos cuenta. Porque nosotros tuvimos un programa, ¿sí? Con todo lo que pueden llegar a decir que estuvo bien, que estuvo mal, que faltó capacitación, que faltó esto. Pero tuvimos un programa Conectar Igualdad, ¿sí? Muchos dirán, no tiene, no ha tenido... no tenía la conexión en la escuela, pero dentro de la computadora de Conectar Igualdad, ¿sí? Dentro de la netbook, había y hay actividades que se pueden hacer sin internet. Por lo tanto, en ese momento no pudimos valorar, ¿sí? No pudimos valorar ese programa que teníamos, que se cortó y después no tuvimos más, por lo menos en la provincia no recibimos más computadoras. Los chicos no lo recibieron más, ¿sí? Recién el año pasado empezamos con 4º año, ¿sí? Y este año empezamos con 1.er año. Digo, por ahí llegaba, se instala esto de Conectar Igualdad, y es como que uno como docente, ajá, ¿qué hago con esto? Nosotros no estábamos preparados para toda esta situación. Nos fuimos haciendo a medida que iba pasando el tiempo, ¿no es cierto? No tuvimos una especialización, algo previo que nos indique cómo trabajar con tal material, ¿viste? Sí, seguramente. El programa pudo haber tenido muchísimas falencias, ¿sí? Pero fue una política pública que lamentablemente se cortó, ¿sí? Porque si todos los chicos hubiesen tenido por lo menos una computadora, ¿sí? Directamente el profesor podría haber
planificado clases en función de las cosas que tenía dentro de la computadora. Tranquilamente, pero bueno, no fue. Entonces, fíjense ustedes acá cuál es la importancia que tiene la política pública en lo que es, y cómo impacta en forma directa en lo que es educación. ¿Está? Nosotros sabemos que la tecnología, de hecho, a ver, si nosotros vemos, yo creo que nunca tuve tantas reuniones por Zoom que en forma presencial, en donde pudimos dialogar con los distintos, yo con los inspectores o con mis colegas. ¿Está? Entonces, son cosas que vienen, como vos dijiste, para quedar. ¿Sí? Para quedarse. Y también viene esto, yo creo que soy una convencida de que todas las cosas tenemos que tratar de sacar lo mejor posible de todo, aunque haya sido mala. ¿Sí? Acá, con esto, de un acercamiento grandísimo, por ejemplo, con las familias. ¿Sí? Las maestras, cuando iban a entregar el SAE, podían dialogar mínimamente con una mamá, con alguien que nunca fue a la escuela, sino que los chicos fueron solos siempre. Mínimamente encontrarla y decirle, a ver, ¿dónde vivís? ¿Qué te está pasando? ¿Está? Entonces, este tipo de cosas, ¿sí? También tienen que ser planificadas dentro de las distintas conducciones donde nosotros estamos. Y eso se fue llevado a cabo. En pandemia entiendo, porque nos ha pasado a todos, que fue muy disruptivo en la primera etapa, grande. Pero después se fue acomodando. Y en este momento tenemos herramientas para decir, bueno, a ver, viene una pandemia, sabemos más o menos lo que podemos llegar a hacer. ¿Está? Y tiene que ver con la conducción. ¿Por qué tiene que ver con la conducción? Porque es el posicionamiento que va a tener primero el personal jerárquico, ¿sí? E inmediatamente todo el personal docente. El personal docente tiene que saber que en cualquier momento, pero eso lo tenemos que charlar y lo tenemos que hablar, porque si nos quedamos en decir, ay no, pero este chico no vino nunca, y sí, este chico no vino nunca. Y una de las cosas que me olvidé de comentarle, no sé si les habrá pasado a ustedes allá, que dentro de ese relevamiento que se hizo para los niños y niñas que no se podían conectar, los que no se conectaron nunca, por lo general, eran los que nunca iban a la escuela tampoco, y que nunca los fueron a buscar. ¿Está? Que la escuela sabía, ¿sí? Que era, como nosotros decimos, un alumno de palo. ¿Está? Un estudiante que está anotado, pero que nunca vino, y que la escuela llamó al teléfono que tenía, pero ese teléfono hace 500 años no funciona porque ya tienen otro número, ¿sí? O porque no lo atienden, o porque no lo pueden recibir, Mirta, o porque directamente no tienen teléfono. Las relaciones de baja intensidad que habla otra autora. Eso con la escuela, mismo. establecen relaciones de baja intensidad con la escuela, entonces ya son de ir poco antes de la pandemia, sí. Entonces es como se hace difícil reincorporarlos a veces porque la escuela hace dentro de o el directivo hace dentro de sus capacidades todo lo posible, pero la familia a veces no acompaña. En una de las escuelas donde trabajo, cuando se pasó al sistema de burbujas, Sí. y se notó que había unos chicos, yo tenía unos nenes, uno en cada división, son 3, 1 o 2, que no se conectaban a la virtualidad, que ya venían con muchas inasistencias, que los hacían ir a las 2 burbujas, o sea, los hacían ir a la semana que le tocaba con su burbuja y a la semana y a la otra semana también. Pero ¿sabe qué? No iban ni a la de que les tocaba, ni a la que tenía que hacer refuerzo, o sea, es justamente ese ejemplo. Y sí. se labran por lo actas, se general, informa, pero no queda más que eso. Sí, bueno, y son niños nosotros que hoy acá en día tenemos... se encuentran recuperando, digamos, reforzando saberes, completando trayectos. Sí, nosotros conocemos, y conocemos el contexto, sabemos que tal familia, y bueno, los lunes no va a la escuela.
Los días lunes faltan todos los chicos, toda la familia falta a la escuela. Y habrá cosas enquistadas que nosotros sabemos, ¿sí? Cada una, el que conoce su escuela sabe qué es lo que pasa en cada una de las familias, ¿sí? Sobre todo en el nivel primario y en el nivel inicial. El hecho de que haya maestras y maestros que estén todos los días, 4 horas con los chicos, es que tienen la posibilidad de conocer más. Tal vez en el nivel secundario sea un poco más disruptivo esto del conocimiento, pero también tiene cargos, qué sé yo, preceptores, ¿sí? Que tienen a cargo estudiantes y que tienen la posibilidad de hacer un acercamiento más fluido con cada uno de los estudiantes y las estudiantes. Pero bueno, estos chicos que no fueron, que fueron detectados, que no estaban, también habían sido detectados en anterioridad. Se sumaron. Lo que se agrandó fue la brecha de los que iban en forma disruptiva y que no podían comunicarse con ciertas particularidades, que vivían lejos, que venían en forma intermitente para recibir las comunicaciones, que no estaban dentro de un grupo de WhatsApp de una escuela, o que estaban y no contestaban, y después te mandaban el mensajito, mirá, no te contesté porque no podía comunicarme porque no tenía datos, o lo que fuere. Pero esa brecha de intermitencia, sí estuvieron presentes. Y también muchos chicos, no sé si habrá pasado allá, pero muchos chicos que se mudaron y perdimos el rastro, ¿sí? Que perdimos el rastro porque se mudaron hasta que lograban inscribirse en otra escuela, que también fue una dificultad inscribir a un estudiante en otra escuela, no porque sea dificultad inscribirlo, porque la inscripción lo tenés que anotar, ¿sí? Sino que las familias vayan, ¿sí? y los inscriban. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas, ¿sí? Cuando hablamos de tiempos, hablamos de espacio, ¿sí? Dussel habla también en estos tiempos y espacios que hablaba del conocimiento, habla de la importancia de las TIC, de la TIC, ¿no? De la tecnología, que bueno, fue muy disruptiva, esto de tener una computadora o tener datos para poder comunicarse. De hecho, había lugares en el distrito donde yo trabajo que no llega internet. Que no es que la gente no pueda tenerla, sino que no llega, ¿sí? Que tiene muy baja señal. Entonces, eso también es un problema. Pero es un problema ya un poco más macro, ¿sí? Que ya no pasa por la escuela en sí, sino que pasa por el ENACOM o quien fuera a cargo de quien esté, de la cooperativa que esté a cargo de Internet en esa zona, ¿sí? Mirta, y otra de las cosas que hablaba, ¿sí? Mirta, nos quedarían 4 minutos, porque en un ratito ellos empiezan con la clase 11:15 de SIC. Solo decir que mientras ustedes hablaban, recordaba una maestra, Teresa Punta, que contaba que en estos momentos de pandemia ella se comunicaba, ella vive en el sur, se comunicaba con muchos de sus alumnos y alumnas a través de WhatsApp, y en una de esas comunicaciones le preguntaba a ese niño qué estaba haciendo, y entonces él le decía que estaba jugando con los Rasti, me sale a mí, ¿no? Y ella dice, el nene le dice, estoy construyendo un niño, un nene, y ella le dice, estoy construyendo una maestra, ¿no? Y la verdad es que es esto, la construcción de los espacios de nuestro trabajo fue inédita, y ha sido una construcción permanente y reconstrucción permanente en estos tiempos de pandemia, y creo que desde el lado de la conducción es una construcción día a día, ¿no? Que hacemos en estas decisiones que vamos tomando. Nada, solo agregar esta que se me vino a la memoria a medida que los escuchaba hablar y las reflexiones que iban saliendo, ¿no? Pero bueno. Sí, nada. sí, totalmente. Yo creo que en el ámbito docente siempre es una construcción, siempre, ¿sí? Porque nosotros estamos desde las ciencias sociales y la verdad que no es
nada directamente proporcional, porque hay otros actores, hay otros sujetos, hay sujetos y sujetas que tienen sus formas de ser, por eso son sujetos, ¿sí? Por eso tenemos cada uno una mismidad que tenemos que tenerla en cuenta, y que algo que me parece muy importante son las estrategias, ¿sí? Y las estrategias, nosotros tenemos muchas estrategias como docentes para poder insertarnos en un lugar, para poder estar, para poder enseñar. Vivimos haciendo estrategias para algo determinado. Los chicos también tienen sus estrategias para algo determinado, y tienen y sacan siempre a flor de piel las estrategias que necesitan para cada una de las cosas, ¿sí? Estrategias para aprender, estrategias para ser amigos de otros compañeros, estrategias para vincularse. Entonces creo, y estas estrategias al fin y al cabo son formas de poder ir construyendo. Y creo que esa es la única manera que nosotros podemos concebir una construcción, ¿sí? A través de una gobernabilidad. Y la gobernabilidad es entendiendo a los otros, escuchando a los otros, consensuar con los otros y las otras. Creo que esa es la única forma que tenemos para poder gobernar y para poder estar en un espacio donde haya realmente y se produzca realmente un aprendizaje. Bueno, las voy a ir dejando acá entonces a todos y a todas. Espero que les haya servido bastante, o poco, o algo, lo que estuvimos charlando. Yo me llevo muchas miradas, sobre todo desde un lugar que desconozco, que es el contexto, y que me estuvieron acá enseñando a ustedes a mí también. Así que